Hola, bienvenidos sean nuevamente a mi canal. Si eres nuevo aquí, mi nombre es Alejandra y estoy cursando el último año de la carrera de psicología en la Universidad Estatal de California. El motivo por el cual comencé a hacer este tipo de videos es porque creo que todos podemos diseñar, innovar, crear cosas nuevas en nuestra vida y qué mejor hacerlo en comunidad con personas que tengan los mismos valores, aspiraciones, ilusiones. A continuación les voy a hacer este video en referencia a lo que ha sido mi historia, el por qué estoy aquí, qué es lo que me mueve a estar haciendo este tipo de videos, desde mis inicios, mis orígenes, en el transcurso de mi vida y hasta el momento del día de hoy. Soy originaria del estado de Aguascalientes. A la edad de 4 años, mi papá decidió llevarnos a nosotras, mi mamá, mi hermana mayor y yo, a California. Entonces fue una adaptación a esa edad, a una cultura diferente, en donde yo me recuerdo que siempre tenía esa necesidad de búsqueda. Salíamos solamente con la familia y ya después pues simplemente era regresar a casa, ir a la escuela. No había mucho más en referencia a las tradiciones o las culturas que hay en México. Alrededor de esa edad yo me recuerdo que sentía la necesidad de querer salir y querer expresarme de una manera. Y yo me recuerdo que era muy... Se le puede decir que no existía tanto la libertad. X motivo siempre tendríamos que estar dentro de casa. Entonces eso me hacía tener una visión muy pequeña de lo que es el salir y tener una vida con muchas alegrías y momentos importantes y especiales. Fue alrededor de los 9 años de edad que mi papá nos decidió regresar a México por problemas económicos. Nos regresó a mi mamá y a mis otras tres hermanas, porque ya en ese entonces ya habían tenido otras dos niñas, entonces éramos cuatro niñas y mi mamá, nos regresamos a México. Y yo me recuerdo muy bien que empecé a descubrir otro mundo, un mundo diferente, donde tenías la libertad de poder salir a la tienda, de jugar con tus amigas. A esa edad podías ir imaginándote que eras autónoma, ¿no? Porque podías decidir ir con una amiguita que vivía muy cerca. No sé, era muy bonito. Podías respirar el... No quiero decir que no era una manera de respirar allá tampoco en California, pero simplemente la libertad se siente, la libertad se vive en su totalidad. Entonces me recuerdo que desde la adolescencia yo empecé a tener como una manera de pensar y decía, oh, ok, entonces yo en mis manos está el poder diseñar mi futuro. Yo puedo construir mi mundo ideal. Y me empezaba a imaginar mis planes a futuro y decía, oh, que como a los 23, como a los 24, ya tengo que haber hecho esto y esto. Entonces era un mundo de posibilidades que se abría. Y me acuerdo que en esos tiempos, y esto pues se los voy a compartir porque me va a ayudar después a hablarles de otro tipo de video que quiero hacer en referencia a este llamado que yo sentí en aquel entonces. Yo empecé a la edad de 14 o 15 años escribiéndome cartas.
Escribía mis cartas, les ponía la fecha. Por ejemplo, esta carta esta carta es del 97. Y siempre estaba escribiendo consejos para cuando pasara cierto acontecimiento, yo pudiera abrir esta carta y la pudiera leer para de esa manera poder leer lo que yo me había escrito. O sea, yo sola me ponía esta información, la buscaba. Claro que en ese entonces pues eran como que en las revistas, no era como que en el internet, ¿no? Eran en las revistas, en los libros. Yo trataba de proyectar qué información yo necesitaba y qué consejos yo necesitaba para ciertas ocasiones, ¿no? Algún problemilla que iba a pasar, una experiencia bonita en referente a tus amistades. Entonces yo sentía en mi corazón que yo tenía que investigar y guardar la información en un sobre y para cuando ya llegara el momento que yo fuera a vivir esa, esa anécdota, ya tenía yo la información. Después, a partir de ahí, y les digo, esto estoy tratando de imaginarme el transcurso de lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuando yo me vine a Aguascalientes otra vez, fue un mundo nuevo y ahí fue donde empecé a escribir a esa edad, alrededor de los 15 años. Ya después, cada año hacía mi carta de propósito de año nuevo. Escribía y narraba lo que había sido para mí el año viejo y escribía las metas del año nuevo. Y eso se me iba dando muy simple. Se me hacía fácil el tener que escribir y sentir la inspiración de forjarme en metas nuevas. Era algo que hacía constantemente. También en esta etapa me recuerdo, pues ya era una joven. Me recuerdo que empecé a entender el legado que estaban dejando en mí mis abuelitas, porque una de ellas era muy fervorosa en el sentido de se levantaba a la mañana y cocinaba para su familia, arreglaba sus plantas en el jardín y sus pájaros y se iba a misa antes que todo. Antes de hacer todas estas actividades se iba a misa. Yo nunca entendía el por qué lo hacía. No podía entender cómo era que una persona ya a la edad de mi abuelita, en lugar de descansar, se levantaba a tempranas horas y se iba a misa y regresaba y hacía todas estas actividades. Em, por consiguiente, también mi otra abuelita siempre estaba fervorosa le pedía a las almas del purgatorio que le ayudaran a encontrar algo, siempre estaba rezando el rosario. Incluso cuando ya estaba más grandecita de edad, me recuerdo que a veces conectaban una luz de esas luces que ponen en las paredes para que alumbren en la noche y la lucecita se cambiaba de colores. Y me recuerdo que mi abuelita ya en sus tiempos ya un poco más malita más que nada, tal vez como que ya a veces no escuchaba. Me acuerdo que decía y volteaba a ver la luz de colores que se encendía y se apagaba de diferentes colores y ella decía, mira, es el Señor San José y ir a la Virgen y mira el santo tal. Siempre estaba como que narrando y diciendo que ella veía cosas bonitas. Entonces eso se me hacía algo muy especial porque en su corazón llevaba esa paz. Y mi otra abuelita también hacía cosas especiales
siempre se acordaba de los cumpleaños de todos, era muy detallista. Entonces yo fui entendiendo el legado que fueron dando nuestros abuelos, nuestros antepasados, en ese amor incondicional, en ese servicio. Entonces, cuando pude entender que lo que ellas estaban dando era pues una riqueza espiritual, la riqueza familiar, la unidad entre la familia, pude ver cuánto más tenían en su corazón. Qué alegría tan especial era llevar a Dios en sus vidas. Y eso se me hizo algo muy especial y me dejó como esa perspectiva de que qué padre que llevan en su vida de la mano, que van de la vida agarradas de la mano de Dios. Y ya cuando fui creciendo y ya era una adulta, una joven adulta, pues terminé la escuela y me recuerdo que era un poco complicado el encontrar trabajo en México. Había terminado una carrera técnica y era un poco difícil porque tenías que tener la carta de recomendación, al igual también tenías que tener como el idioma del inglés y pues las palancas para poder entrar en una compañía. Entonces fue un poco complicado el poder establecerse a trabajar en México. So, cuando yo regresé aquí a California, las cosas fueron de diferente manera. Pues ya tenía una perspectiva diferente, ya era pues un adulto y siempre llegué con la mira y la expectativa de seguir estudiando. La adaptación pues fue tremenda. Les puedo decir que probablemente me tardé unos 5 años en adaptarme, en decir, ok, me voy a quedar acá a tratar de hacer vida. Eh, y en ese momento, pues lo único que yo empecé a retomar fue saber que, que mis abuelitas llevaban a Dios en su corazón y que incluso una de ellas fue a la escuela en el municipio donde yo vivía. Mi abuelita fue a una escuela y después mi mamá fue a esa escuela. Y a la misma vez mi mamá me puso en esa escuela cuando regresamos de California a Aguascalientes. Ese, ese tiempo que mi mamá decidió ponernos en esa escuela donde nos hablaban de Dios, me recordó y me ayudó ya cuando regresé aquí a California, porque era tener como esa necesidad de que Dios viviera en tu corazón. Porque en la primaria te decían, tú a los 9 años pues te crees todo. Entonces, en la primaria me recuerdo que me decían, sabes que tu corazón es como un cuarto y en ese cuarto Dios viene a visitarte cada vez que comulgas. Cuando te confiesas, se limpia el cuarto y él lo encuentra limpio. Entonces yo a esa edad, pues yo decía, oh, wow, o sea, nunca me había escuchado de eso en mi vida. Yo tenía 9 años y no había escuchado tanto de Jesús. So, esas bases me ayudaron para cuando yo regresé a California, tener una visión más grande, más profunda, una necesidad más grande de buscar a Dios en medio de las flaquezas, en medio de las tribulaciones, de los problemas. Optaba por buscarle a Él. Entonces, eso fue algo muy importante de mi adaptación. Me recuerdo mucho que siempre estaba tratando de encontrar su compañía, de encontrar su protección, su alineación, o sea, el sentir que él caminaba conmigo y íbamos de la mano, tratando de seguir este camino que habíamos escogido, venirnos para acá. Pues claro que cuando eres soltero tienes más el tiempo, probablemente sientes más conexión con Dios porque tienes tiempo de buscarle, de tener unos momentos de silencio, de abrir ese libro que te gusta,
de tomar algunas citas bíblicas o de acudir a algún lugar, un retiro. Es como un momento donde puedes nutrirte porque pues estás soltero y tienes toda la flexibilidad de tomar los fines de semana. Yo siento que en ese caminar fueron como 10 años de caminar de la mano de Dios, tratando de buscar el, se le puede llamar la vocación, queriendo buscar hacia dónde quisiera Dios moverme, porque yo tuve, esta parte no se las había comentado, pero cuando iba a terminar la universidad en Aguascalientes, me recuerdo que me recuerdo que ahí ya empezaba yo con una búsqueda, porque más de chica decía, bueno, yo lo que quiero es a cierta edad, 23, 24, quiero ya tener establecida una carrera, un carro, vestir bien, quizás ya casándome, ¿no? Esas eran como que mis prioridades básicas. Pero justo cuando entré a hacer mi estadía en mi último año de la carrera, que se le llama como el tesis, me recuerdo que yo me empecé a cuestionar todo esto porque tuvimos la bendición de haber escogido nuestro proyecto, nuestra tesis en el CRIT, que está asociado al Teletón. Y me recuerdo que en ese entonces, y yo ya en lugar de irme enfocando a esta visión de nada más graduarte y agarrar todas estas cosas materiales que ya les había mencionado, ya en mi corazón como que estaba ya ahí como que una chispita de, ¿y si mejor me vengo por el voluntariado? ¿Y si mejor hago servicio social? ¿Y si porque siento muy bonito cuando voy al servicio social, aunque no fuera nada que ver de la carrera en la que yo estaba, también nos daban la posibilidad de estar en el servicio social, voluntariado, ayudar, meter algunas horas ahí ayudando en el CRIT. Yo empecé a sentir algo acá en mi corazón, que no se quiso como que desaparecer tanto. Ya cuando ya estaba acá yo en California, siempre tenía esa curiosidad de saber hacia dónde era que Dios quería que yo fuera o qué tipo de servicio pudiera yo hacer que me generara esa paz y esa tranquilidad, ¿no? Y fue entonces que ya 10 años estando acá en adaptación en California, Dios me dio la bendición de haberme graduado con un asociado. Es como un certificado de 2 años, pero ya de ese certificado pues te puedes transferir a la universidad. En realidad yo no tenía pensado seguir estudiando, pero las cosas se fueron dando y fue el momento que me transferí del asociado a la universidad. En el mismo año que yo me transferí, tuve también la fortuna y la bendición de haberme casado con mi esposo. En ese mismo año, a los 3 meses de que nos casamos, lo encargamos a nuestra primera niña. Pues ya cuando mi niña ya tenía 9 años, 9 meses, también lo pusimos en el universo que queríamos tener otro bebé y Dios nos lo concedió. Luego, a los 18 meses de mi niña nacida, nació mi niño varón. Entonces ya, gracias a Dios, nos bendijo con 2 hermosos niños. A lo que voy en este momento, justo en este culmen donde pues yo me acaba de transferir a la universidad, acababa de tener una bebé y después tuve a mi segundo bebé, continué yendo a la escuela, mi esposo estaba también yendo a la escuela. Tenía todo para ser auténticamente feliz y me recuerdo que
empecé a ver una necesidad o una tristeza o un ver las cosas en blanco y negro, eh, empecé a entender, empecé a entender que, y porque yo sentía que estaba cerca de Dios, ¿ves? Pero en ese tiempo me recuerdo que les decía a mis hermanas que, que la salud mental era algo real, que cuando a veces empiezas a sentir tristeza, melancolía, o sientes la ausencia de Dios, todo se empieza a tornar de diferente manera. Pierdes las ilusiones, pierdes el objetivo por el cual estás aquí, como en mi caso, pues era de ser mamá, ¿no? De seguir trabajando y de seguir estudiando. Entonces, las cosas se tornan un poco difíciles. Me recuerdo que sentía yo como mi corazón así como palpitando muy fuerte. Y yo pensé que, pues que estaba como irregulada en otro sentido en mi sistema. Como cuando acabas de ver una película de miedo y te quedas así como asustada y te hace así tu corazón. Pues yo sentía eso a veces de repente en la noche. Entendí lo que era, descubrí más bien, descubrí lo que era la ansiedad. Entendí que la ansiedad y el estrés se combinan. Era como, es que en nuestra cultura, no sé ustedes, pero en nuestra cultura no se habla de la salud mental. Nunca se le da credibilidad y igual a veces también se le opta por ignorar, ¿no? Como decir es una exageración o es algo pasajero. Nunca se le da prioridad, no se le da inversión, no se dice, a mí también me ha pasado. Es otra cosa que también me enfrenté mucho, que no sé si es porque las personas no platican mucho de ello, pero generalmente nadie te habla de este tema. Eh, no hay mucha comunicación o no hay mucha información. No sé cuál es la que es. O tal vez otras personas no están acostumbrados a abrir sus sentimientos. Entonces, yo también me encontré como muy sola en ese aspecto. Pero más que nada, tal vez lo que yo quiero comentar en este aspecto es que el sentirte sola sin Dios es algo difícil porque haz de cuenta como cuando tienes un amigo y sientes que estás protegida de ese amigo, pero cuando tu vida empieza rápido, 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 de repente empiezas a olvidarte, ¿no? De tu amigo y te alejas un poco de él porque estás en otras prioridades que son tus bendiciones. Me recuerdo que sí fue un tiempo de desierto. Yo le había llamado desierto a los 10 años que estuve buscando mi misión, mi propósito de vida, ¿no? Pero ya cuando Dios me mandó a mi esposo y que pudimos compaginar en muchos sentidos, pero en el más importante era el estar conectados con Dios, pues para mí lo era todo. Pero sin embargo, de esa manera, de todos modos, hubo ese momento de sequía, de desierto, donde, donde sientes que no hay más otro color que el blanco y el negro, ¿ves? Entonces fue, fue difícil, pero es algo que les quiero compartir porque de esa manera pueden entender el por qué decidí hacer este proyecto. Pues es lo que pasa a veces, ¿verdad? El poder decir que cuando pierdes tu autenticidad, cuando dejas a un lado tus prioridades
porque las nuevas prioridades son importantes. Son las bendiciones que Dios te ha otorgado, que son tus hijos y tu esposo. De repente pues te descuidas, ¿no? De saber qué eras tú, cuáles eran tus prioridades, qué te hacía feliz, qué te hacía alegre. ¿Piensas que Dios está lejos? ¿Piensas que estás sola de Dios y que no hay otro alegría, no hay otro escape? Pero en medio de la nada siempre existe la mano de Dios. El hecho de perder tu autenticidad a veces genera que tus emociones te vayan rigiendo. Y esa es la manera que no debe de pasar. Me pasó a mí y por eso se los estoy comunicando a ustedes. El perder nuestra autenticidad es peligroso, pero más peligroso es que nuestras emociones nos rijan a nosotros. En mi caso, pues fue de esta manera, este tiempo de desierto, donde me encontré con cosas que fueran insignificantes probablemente, pero para mí eran como una montaña grandísima. Fue así este tiempo. El tiempo fue pues ahora sí que dándose. Lo que yo quería enfatizar con este video es que gracias a esto, gracias a este vivir, a este sentir que tuve, me pude encontrar con esa Alejandra en medio de las tribulaciones, en medio de las frustraciones, en medio del no tener sentido a las cosas, en medio de sentir miedo, el miedo de sentir angustia, tristeza, melancolía, depresión, ansiedad, estrés. En medio de todo esto me encontré con mi nada, me encontré con la fragilidad que tiene uno como ser humano. Me recordó lo, lo que es no tener a Dios. Claro que Él nunca se fue y claro que nunca se alejó de mí, pero tal vez yo me enfoqué mucho en el problema, en los problemas que yo sentía que eran reales y que probablemente no lo eran, pero para mí los tomé como reales y me ayudó a ver mi nada y en medio de esa vulnerabilidad tuve dos opciones. Me iba por el lado donde, bueno, acá así es, ¿verdad? Pero me iba por el lado donde te me dedicas para ya no sentir, ya no sentir la depresión, ya no sentir la ansiedad, el estrés. Y eso es algo que no, yo no soy una experta y no vine yo aquí para decir si sí o si no deberían de tomar medicamentos. Simplemente yo estoy hablando de mi persona, de mi circunstancia y de mi, de mi realidad que estuvo pasando. O te vas por ese lado y tratas de encontrar esa paz mental y esa tranquilidad, también medicándote, o incluso también te puedes sentir de este lado yéndote pensando que las demás personas son las que deben de ayudarte, como tu pareja, tu familia. Te puedes ir por ese camino o irte por el otro camino donde yo descubrí que la autenticidad, de esa autenticidad que tanto buscamos todos los seres vivos, viene de la mano de Dios. O sea, en medio de esa tranquilidad, en medio de ese aquietamiento, es donde podemos irnos encontrando con esa conexión que tenemos que entablar con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pero esto es mi punto de vista. Cuando yo me sentía en ese desierto,
no había como algo que dijera, híjole, voy a ir corriendo a la tienda y algo material, por ejemplo, algo, tú ponle el nombre, o sea, piensa en algo que tú pensarías que con eso tendrías la felicidad eterna. En mi mente no había algo que me ayudara a sentirme mejor. Más sí me daba cuenta que lo que más necesitaba era de Dios. Entonces fue como un ciclo donde Dios me permitió sentirme de la manera como yo me sentía en el medio de la nada para poder retomar esa conexión con Él, para poder darme cuenta que Él es la fuente de agua viva y que sin Él no existe ese, esa inspiración, esa alegría, ese poder, ese dinamismo y que cuando te conectas otra vez con él, aunque no se haya ido, pues tú te sientes desconectada de todos modos, pero cuando te logras conectar otra vez con él, sientes como tu vida empieza a cobrar sentido. Entonces, ese fue mi punto, ese fue mi vivir, que hubo este momento de sequía y que sentí que todo estaba mal, pero gracias a ese esforzar y a ese saber que Dios siempre tiene la última palabra, fue que pude entender que todo esto ayuda para ver y tener una perspectiva de diferente manera. Y cuando en realidad dejas y pones todo en las manos de Dios, empieza a ocurrir el cambio. Porque es como una introspección donde tú te puedes salir de tu persona y puedes analizar y puedes ver que tú, o sea, tú cuando estás analizándote y viéndote a ti, puedes ver a esa niña imperfecta, puedes ver a ese ser humano con defectos, puedes ver las limitaciones, puedes ver su apariencia, puedes ver aquello que no te gusta. Pero a la misma vez, esa introspección te ayuda a ver las cosas buenas, las cosas positivas. Y empieza a tener sentido porque ahora dices, bueno, pues es así y así y se comporta de esta manera y se siente de esta manera, pero a la misma vez tiene esperanza porque tal vez puede mejorar en esto, tal vez puede ser fuerte en esto, tal vez ahorita no lo es, pero lo puede construir, puede persuadir, puede seguir, puede esforzarse, puede un mundo de posibilidades. Y eso se le llama esperanza. Cuando tú logras tener una conexión con Dios, las tres cosas principales que existen es la fe, el amor y la esperanza. Si empiezas tú a entender que cuando tú te conectas con Dios, va a haber esa conexión tan fuerte que vas a empezar a sentir la fe de algo que no se puede tocar y algo que no se puede ver. ¿Cómo? Pues nomás cerrar los ojos y sentir y respirar profundo y empiezas a sentir la conexión con Dios. El amor, pues el amor que emana en todos lados, ¿no? El amor por tu familia, el amor por tus seres queridos, por tu trabajo, por todo aquello que te rige, todo aquello que te hace sentir feliz, que te hace sonreír. Pero la esperanza, que es muy importante de los tres, la esperanza es lo que tú sabes que aunque no tenga sentido en el momento, existe la esperanza de que se logre cambiar aquello, de que logra surgir, de que las cosas cambien de una manera, de que no desfallecer, de que siempre existe una milésima de saber que va a haber
una posibilidad de que las cosas se mejoren. Y en esa posibilidad de que las cosas se mejoren es cuando existe esa comunión y esa comunicación total con Dios mismo. Eso es lo que nos ayuda a salir de ese abatimiento y empezar a sentir un anhelo profundo de volver a tener esa conexión con Dios o de comenzar a tener esa conexión con Dios. Ese es mi vivir, ese fue mi punto de encuentro con Dios, y de ahí surge todo mi empuje para hacer este proyecto, porque es una combinación como cabeza y corazón y espíritu, donde te das cuenta que si tu cabeza, tu salud mental no está al 100, tu corazón va a decaer. El darle sentido a la vida va a ser diferente. Y cuando el espíritu, la conexión con Dios, también no está tan cerca de ti, es como una máquina que va de un punto A al punto B y al punto C. Si uno de esos 3 puntos no está alineado, va a haber un problema en esa máquina. Entonces, yo lo entendí de esa manera porque me tocó vivirlo en los momentos donde tú hubieras pensado que todo estaba hermoso y que no iba a haber ningún problema. Entonces, yo les comparto esto porque todos podemos pasar por cosas así, pero siempre va a existir la esperanza de retomar nuestra identidad, de saber que somos personas vulnerables y que a veces tenemos momentos difíciles en nuestra vida, pero que nunca es tarde para retomar las riendas de nuestras emociones y de nuestra vida. Y que con el solo cerrar los ojos y respirar profundo, podemos conectarnos con ese ser amado, llamado Jesucristo. Pues si te gustó este video, no te olvides de ver este otro que puse en el link. Habla al igual un poco más de detalle cómo mejorar y trabajar un poco más en eso llamado la salud mental.